Rosana. Estamos con Rosana Lara para conversar en el podcast que tiene la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Universidad Pedagógica, la Facultad de Bellas Artes. Estamos buscando interactuar con los articulistas, las personas que publican en nuestra revista. Y bueno, Rosana publicó un artículo en el número 33, un texto llamado Cohabitar Urbano desde el entramado de interespecies, arte y afectividad ambiental para otros modos de atención y defensa del territorio. Y bueno, pues con Rosana pues vamos a conversar un poco sobre algunos aspectos de su texto. Rosana es doctora en musicología de la Universidad Autónoma de México, profesora también del programa de maestría y doctorado en música también de la UAI y de la UNAM. Entonces, bueno, Rosana, qué alegría otra vez volver a conversar contigo un rato sobre esta producción escrita que tiene algunas cosas que vale la pena como profundizar y que estaremos hablando hoy contigo. Al contrario, gracias Andrés y a toda la comunidad de escucha. Gracias por abrir esta iniciativa del diálogo. Sí, me gustaría que empezáramos hablando un poco, que nos pusieras de pronto un contexto general de cómo fue ese interés en investigar esto del cohabitar urbano y, y algunas experiencias previas que te llevaron a irte por esta perspectiva. A veces esas cosas son importantes conocerlas antes de entrar ya como en los detalles del texto. Entonces, que nos quieras contar ahí para hacer esta apertura de la conversación sería ahí fantástico. Claro, claro, la idea de cohabitar creo que es un concepto que al menos yo he trabajado de manera relativamente reciente. No lo había yo trabajado, por ejemplo, en un sentido netamente sociológico, si bien había hecho algunas prácticas de intervención sonora en espacios urbanos. Pero las prácticas de intervención que había yo hecho se habían enfocado sobre todo a esta tensión entre el diálogo y justo la intervención o disrupción de las formas de habitar los espacios, pero desde una perspectiva netamente humana. No había yo todavía, o sea, te estoy hablando como del 2012, iniciativas que hicimos también vinculadas en un colectivo que tenía yo que se llamaba Ruido 13, de básicamente eran músicos que venían huyendo del conservatorio y que como yo estábamos tratando de buscar formas de interacción de escucha que no fueran necesariamente los ámbitos de concierto. Y entonces una de nuestras preguntas era cómo dialogar con esos otros que están allá afuera, ¿no? Que tienen su propio flujo, ritmo, formas de atención, también muy disipadas en el entorno urbano, en donde todo el mundo está como fijado, tengo que llegar temprano al trabajo, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, y en donde desde nuestro punto de vista no había una reflexión como tan consciente del impacto que tenía el entorno sonoro en los modos de habitar, ¿no? Entonces, pensando en eso, empezamos a hacer algunas intervenciones con dispositivos móviles, pensando la bicicleta, entonces no había casi ciclorrutas, o vías para el ciclismo, ahora se han impulsado mucho más en el gobierno de la Ciudad de México, pero antes pues eran espacios muy confinados, muy limitados, y era la idea de visibilizar la bicicleta, de visibilizar formas alternativas de movilidad y de cómo, o sea, visibilizarlo pero desde la escucha, ¿no? Cómo podía ser partícipe, la bicicleta en una forma de escucha, ¿no? Siendo que la bicicleta era pues es este, pues sí, es una forma de transporte muy ecológica por silente, ¿no? A diferencia de automóviles, coches, etcétera. Entonces, eh, pues empezó a generar preguntas interesantes sobre la idea de escucha activa, que es un concepto que han trabajado varios compositores en torno al paisaje sonoro, el entorno sonoro, y que tenía que ver con justamente no dar por hecho los sonidos que simplemente ocurren, y dar por sentado que los sonidos solamente están ahí, ¿no? Y que no podemos hacer nada con ellos, sino qué responsabilidad tenemos como productores sonoros del entorno,
qué responsabilidad, todo el tema también de la contaminación acústica o también de la negociación de espacios a través de la sonoridad y de la música, como que había varios temas también ahí y de si el ruido estaba silenciando otros sonidos de otros espectros, ¿no? Eh, digamos, el ruido entendiendo como la saturación acústica de los espacios. Había varias preguntas sobre la convivencia, ¿no? ¿Cómo convivimos en el espacio entre nosotros, humanos, solamente como a través de lo sonoro? ¿Qué tipo de disputas hay? ¿Cómo esas disputas por el espacio también suenan, también se escuchan? ¿Cómo alterar una dinámica en donde pues, se supone que todo el mundo ahora trae estos como audífonos todo el tiempo, entonces se aísla del entorno, entonces, ¿qué efectos tiene para la convivencia o para la construcción de una idea de lo común, ¿no? De un espacio? Y ese tipo de preguntas, digamos, están muy encaminadas a como la convivencia enteramente humana. Eh, Fue sobre todo con la pandemia, a raíz del encierro impuesto que al menos yo sí lo seguí yo sé que en muchos lugares de América Latina como que ese encierro nunca existió realmente así como tal, pero el gobierno aquí en México sí tuvo mucho esa idea de la gente se tiene que confinar y cero convivencia, cero contacto. Y en ese contacto me di cuenta que justo viviendo yo en la montaña, pues tenía que generar contactos afectivos de algún modo con lo que había en mi entorno. Entonces, parar la dinámica de bajar de la montaña, ir todos los días a trabajar y subir ya en la noche, pues se frenó por completo, ¿no? Me confiné ahora sí que a ese espacio, a esa escucha y a la posibilidad de generar intercambios. Yo tenía ahí un pedazo de tierra, ¿no? Que entonces me sentí muy invitada a a sembrar, ¿no? O sea, empezar a generar ahí un laboratorio, una intuición de qué podía pasar, empezar a experimentar con ese pedazo y entonces empezar a ver a mi alrededor qué estaba sucediendo, ¿no? Porque antes era como, te digo, me gustaba mucho ver árboles y todo, pero era como un lugar de descanso, no me involucraba yo con esa parte de la ciudad, sino que simplemente era un lugar como no era parte de mi cotidianidad. La cotidianidad era bajar de ahí, de la montaña, trabajar, hacer mis cosas en el centro, todo ocurría como en el centro de la ciudad, toda la actividad cultural, toda la actividad, pues yo me ganaba también el dinero dando clases en el centro, entonces no había un espacio propiamente productivo, la idea de un espacio productivo que estuviera asociado al hogar, ¿no? O al entorno próximo del hogar, cosa que aquí en México pues es muy frecuente, ¿no? O sea, hablamos incluso de ciudades dormitorios, o sea, estos lugares que en la periferia nada más a los que llegas a dormir, ¿no? Propiamente no hay una idea de habitar, sino básicamente es como lo mínimo que estás ahí básicamente para desayunar, dormir y otra vez ir al centro de la ciudad. Entonces, no se construyen ideas de diálogo con el entorno del próximo del espacio que uno habita, ¿no? Y entonces, pues a raíz del confinamiento del COVID empecé a darme cuenta de estas otras dinámicas y yo creo que también por una necesidad de encontrar otras formas de relación en un momento también de crisis epistémica, ¿no? De decir, bueno, y esto de la pandemia, yo sé que a mucha gente le vino a sacudir muchas cosas de qué sentido tienen las artes, bueno, en mi caso era qué sentido tiene hacer música si todos esos espacios de convivencia están ya totalmente como confinados. Hay mucha efervescencia de cambios económicos en las relaciones sociales, en la educación, en la forma en la que se constituye la familia, todo a partir del confinamiento y no es algo a lo que mi formación como artista o como músico pueda responder. Como que sentía que no tenía los marcos suficientes para entender esos cambios en el entorno y decía, pues casi como que ¿qué sentido tiene haber estudiado artes si no puedo encontrar una manera de convivir en estas formas emergentes de convivencia, ¿no? Que están surgiendo? Y hubo una crisis epistémica muy fuerte en mí, ¿no? Dejé, por ejemplo, de oír música, dejé también como
bueno, tenía un grupo de improvisación, justo este colectivo de Río 13 dejamos de reunirnos, ¿no? Ya no había tampoco un espacio propio para improvisar y para hacer un jam y ya no había conciertos, o sea, esta falta de contacto eh, como que llevó también en mi casa, un replanteamiento de qué significaba construir otros hábitats, ¿no? Que tomaran en cuenta lo que entonces estaba emergiendo, es decir, todas estas historias en donde se empezó a manifestar la naturaleza, los flujos migratorios de aves, se empezaron a manifestar, o sea, a raíz del despoblamiento de los espacios o de esta no antropomorfización de los espacios, empezaron a tomar lugar pues otros seres que en realidad sí estaban ahí, ¿no? Esa parte me pareció sumamente interesante como una manera de generar otras formas de convivencia. Entonces también había yo leído cosas de Donna Haraway que yo sé que está muy de moda y no me importa decirlo, o sea, como mencionar lo mucho que me influyó también en esta idea de abrir el diálogo como a la especulación de otros mundos, ¿no? De otras formas posibles de habitar, de convivir, todo esto. Y pues realmente fue como que quería entender también el germen o sea, el COVID como un proceso de despojo también incitado por las propias formas de extractivismo, ¿no? Como que a nivel geopolítico sí hay responsabilidades, lo entiendo, pero bueno, yo como urbanita, yo como habitante urbano, ¿qué lugar me tocaba en todo ese entramado del COVID, ¿no? En todo ese entramado que tenía que ver con el extractivismo. Y eso me llevó al tema de la ecología política, que digo, ya antes como que lo estaba empezando a balbucear antes de la pandemia, pero con la pandemia se hizo mucho más presente la necesidad de tratar de buscar modos en los que las artes podían apuntar a señalar lo que movimientos de defensa del territorio llevaban décadas, ¿no? Como señalando, pero yo veía todavía las artes trabajando con otros esquemas para espacios de museo, como que fuera de estos contactos, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo propiciar estos contactos? Y luego, pues, ¿qué tipo de teorías? Porque pues yo venía de trabajar años como cuestiones de producción de arte sonoro, que tenía o no que ver con las dinámicas urbanas, a lo mejor también con algunos temas de biología, por ejemplo, zonificación de plantas, la cuestión del biofeedback, algunos temas ecológicos, pero que todavía se planteaban desde un enfoque muy de las artes, y yo quería más bien como reenfocarlo a las organizaciones, ¿no? Y bueno, ahora mismo lo cuento y en realidad creo que si me hubieras hecho la pregunta te lo podría haber contado de otro modo porque siento que no es tan lineal la manera en la que uno va llegando a los temas y descubriendo los temas, ¿no? Esto de finalmente digo, las reflexiones depositadas en este texto, que ya es de los últimos que escribí, ya son después de años de haber decantado hacia dónde yo quería llevar ahora el tema de la escucha, porque sí fue el tema de cómo conectar ecología política y artes, ¿no? La ecología política me hizo pensar en la necesidad de plantear un conocimiento situado, pero ahora hacerlo desde la escucha, además, o sea, que fue todavía otra exigencia, ¿no? Para mí como músico, o sea, claro, puedo pensar en formas de arte participativo, que en las artes visuales son muy comunes y así, pero no es común como músico hablar de arte participativo, no es común como músico pensar en formas intermediales de comunicación, ¿no? De activar dispositivos intermediales, como que todavía siento que se centra demasiado en la materialidad del sonido y en la estética, y yo quería salir de eso, decía, bueno, podemos pensar, y era una de mis primeras preguntas,
una música no antropocéntrica, podemos pensar en unas formas de escucha que no solamente estén clavadas en la diversidad humana, ¿no? Sino también en cómo esa escucha coevoluciona o ha coevolucionado con los ecosistemas en los cuales los cuerpos están también, pues, insertos, atravesados. Y entonces surgió mucho la pregunta por la no la ecología acústica, sino la escucha en la ecología política. Y ahí yo creo que todavía hay mucho que seguir explorando. Sinceramente, no he encontrado tampoco demasiados trabajos que aborden específicamente el tema el tema afectivo, no solo Mm, informacional de la escucha, ¿no? De las entrevistas y esto, sino el tema afectivo de la escucha en la construcción de los movimientos de defensa de de los territorios, pero también para la gente que a lo mejor no proviene de etnias específicas o no siente que realmente tiene un legado de tierra heredado, o sea, para toda esta gente que nacimos desterrados, ¿no? O sea, como sin una parcela que sembrar, sin, o sea, que, qué papel toca, ¿no? O sea, cómo pensar esta escucha en la ecología política, no solamente para la persona del campo ni de estos movimientos, sino para nosotros como, pues como clase intelectual, como artistas, crecidos en la urbe, que han naturalizado muchas cosas del mismo entorno urbano, de la estética urbana, de lo que significa lo urbano. Y esa pregunta por qué significa lo urbano desde un punto de vista no esencialista, sino performativo, es decir, hay muchas maneras de hacerlo urbano, y no me refiero solamente a identidades urbanas o esto de las tribus urbanas, eso, sino de verdad, cómo podemos replantear lo urbano pensando en que sea un proyecto no solamente de lo humano, lo cual parece un poco descabellado al principio, porque pues lo humano, o sea, las ciudades las crean, las crean las sociedades humanas, o sea, no se diseña un espacio urbano para otras formas de existencia. Se diseña siempre en función de las ventajas que tienen para lo humano y de hecho para ciertos grupos humanos, con un cierto capital, con unas ciertas ideas, pues hay también un despojo muy grande a los grupos, lo que hace la gentrificación, por ejemplo, pero me voy más todavía, más allá para pensar en cómo en realidad sí hay todo un ecosistema de las urbes, desde que pues nos sobrepasan como humanos, pero que realmente nunca atendemos, que está ahí y del cual depende completamente nuestra supervivencia, nuestra existencia, eh, ecosistemas en el entorno urbano que casi ya no tienen lugar, pero también ecosistemas, por ejemplo, los bosques y todos los ecosistemas de los cuales se extrae toda la materia prima, para que las ciudades puedan continuar, ¿no? Puedan, que las ciudades en sí no producen, ¿no? Son como un poco entes parasitarios, ¿no? Todo lo van y lo extraen un poco de otros lugares, ¿no? Entonces, como por ahí va, por pensar cómo cómo no quedarnos solamente con la idea de la ciudad igual a formas de despojo, ¿no? O dinámicas extractivas. Cómo pensar lo urbano dándole la vuelta. Puede haber otros modos de habitar. Ahí pensando también que hay una relación entre los modos de atención y los modos de habitar. Es ujú. decir, y ahí entra la estética, ahí entra también el papel de las artes, ¿no? Eh, si nosotros empezamos a atender eh, esos ecosistemas que entre las grietas, ¿no? Del pavimento y en los parques y eh, eh, todo este flujo no humano que atraviesa la ciudad, ¿no?
si empezamos como a volcar nuestros modos de atención hacia eso, entonces esa es una de las tesis del texto, permite ya también o invita a habitar de otros modos. Para que tú atiendas eso, tienes que habitar de otros modos, tienes que convivir en otros tiempos o preguntarte Ujú. por lo menos por los tiempos de otros, por las necesidades de otros. Bueno, por ahí va el Eso asunto. me hace pensar eso de que es muy difícil que dos personas puedan habitar o sentir el tiempo igual de dos maneras. Sí se pueden sincronizar y ahí yo creo que el arte puede jugar un papel muy interesante en la sincronización de esa temporalidad, pero como que a veces cuando uno comparte con otras personas, siempre va a sentir que la experiencia de la vida cotidiana, lo que le pone uno atención, las prácticas que uno realiza en el día, como que toda una serie de cuestiones pequeñitas que van a estar afectando ese habitar, le van llevando a uno también a alimentar el pensamiento. Siento yo como que ahorita estaba muy interesado yo también por descubrir, también a mí me gustó mucho en el texto tuyo eso de las comunidades sensoriales. Porque imagínate que ahorita yo con un semillero que estoy trabajando, yo he dado como libertad para crear experiencias y todos están buscando como unas maneras más íntimas de acercarse con el territorio, pero como no desde los lenguajes discursivos o Ujú, desde las verdades formales o desde el pensamiento crítico como lo conocemos, sino que ellos han invitado es como algo más táctil, ujú, cierto, que tenga como una textura diferente en la experiencia por la necesidad de que en estas grandes urbes, pues hacer comunidades sensoriales es volver a activar los sentidos y activar la vitalidad de una comunidad. Y activar la vitalidad de la comunidad es habitar también la energía, que eso tiene que ver con la claro. voluntad. A mí me parece muy bonito ver que la voluntad tiene que ver como con la cantidad de energía que uno tiene para llevar a cabo las cosas, porque yo puedo pensar cosas, pero qué tanto yo, eso que estoy pensando, yo lo voy afirmando a través de mis prácticas. Y entonces Claro. me ha parecido muy bonito ir como por el lado inverso, de ir como más desde lo sensorial hacia lo que lo sensorial vaya abriendo, porque es algo también Ujú, misterioso entrar en ese ujú, reino, es empezar a sí. entrar a ver otras cosas, a tener una receptividad más amplia sobre el mundo. Y yo creo que hay una gran deriva hacia esas formas de conocimiento que muchos de los pueblos ancestrales hacían antes de la escritura, antes de tener como la codificación de lenguajes muy exactos, como que la amplitud de la experiencia sensorial era mucho más amplia Ujú, porque pues se necesitaba. Ahorita como que cada vez la reducción ha hecho que la vitalidad de las personas y la mediación tan fuerte que hay entre la realidad y la experiencia pues ujú, sea tan amplia que a veces pues estén sucediendo cosas tan deformadas también ideológicamente, porque ya ujú, la realidad compartida que estamos viviendo está muy mediada por otras cosas, ujú, como que, y yo ujú, creo que cuando tú dices que cuando tú reflexionabas sobre cómo el proceso de grabación puede volverse también una distancia, o qué tecnologías, me gustó mucho eso de las tecnologías convivenciales, porque es también en la medida en que uno puede también aportarle algo al entorno y expandirlo, como hacer que ese entorno pues aumente en su capacidad de resonancia y no se quede solamente como en una tecnología como de para atrapar una verdad o controlar ujú, algo, sino una ujú. tecnología para ampliar como la posibilidad de Diversificar. relaciones. Y esa es la pregunta que para Ujú, mí, yo que trabajo en los temas de ética, me pareció que tu trabajo puede alimentar también mucho esa reflexión ética que está en la base de mucho de la base de cómo nos relacionamos con la ujú, vida, con los seres vivos. Y son prácticas pequeñas, pero que tienen una concepción y una profundidad muy importante y también una cosa que inevitablemente yo siento que en la construcción de conocimiento, porque cuando tú pones esas tres cosas de la milpa, y hablemos un poquito de eso, hablas de la milpa, del documental sonoro ujú. y De la caminata. de la caminata. Como pones tres prácticas, una ecología de prácticas y por ahí empiezas como tú también a producir como cosas que en el arte también queremos, que es producir colaboración, producir sensaciones, también pensamiento. Entonces me gustan mucho esas prácticas que a veces se ven como muy sencillas, pero que en el fondo Ujú, tienen como un potencial también para enriquecer como
la imaginación, la mente y la sensibilidad de las personas, no solamente el pensamiento abstracto, y es Ujú. donde yo veo que tu texto tiene como mucha potencia. Ujú. Sí, claro, pues me da mucho gusto que resuene así. Sí, ahora que decías de como de estos grupos, estos grupos de estudiantes, ¿no? Entiendo que Mm, tú estás llevando a cabo talleres. Yo creo que hay digo, toca reflexionar más sobre esto, pero yo creo que sí hay un cambio de paradigma de la manera en la que los grupos de hace 30 años decían defendamos la vida y la manera en la que ahora un joven se puede aproximar. Y yo creo que ya no estamos en el momento de las grandes narrativas, así como como, porque además también, o sea, nuestra subjetividad está ciertamente fragmentada. Y creo que hay parte de esa fragmentación y parte de esa como precariedad. No tenemos tampoco las grandes herramientas para cambiar las grandes narrativas. O sea, no hay, o sea, creo que ya nadie piensa como de esta manera determinista de si hacemos esto y pensamos así, entonces va a cambiar el mundo. Sí, sino que más bien es encontrar este pensamiento de encontrar las grietas, ¿no? Y como de los cambios en un ámbito de lo sutil y no de las grandes transformaciones, las grandes narrativas. Yo creo que, y no tiene que ver tampoco con un pensamiento, digamos, conformista, pero sí creo que la idea de lo revolucionario como se entendía en los 60, 70, sí, sí necesariamente ha cambiado. Yo creo que hay mucho más modestia, ¿no? En los discursos de los mismos jóvenes sobre lo que es posible hacer, sobre los alcances de una acción política, sobre los alcances de una protesta, de una resistencia y más, y como que está volviendo al ámbito de la micropolítica, al mm, ámbito de lo sutil, al ámbito, en este caso, digo, por supuesto que está todo el terreno de las denuncias, ¿no? Y creo que es muy importante lo que hacen los medios independientes en denunciar y lo que hacen los movimientos independientes, estar todo el tiempo denunciando y los saqueos y el extractivismo y las muertes y todas las desapariciones y todo esto tiene que ser enunciado una y otra vez, ¿no? Desde ese ámbito y no desde el sensacionalismo que lo normaliza. mm, Pero sí creo que también toca una labor de cómo conectar desde la empatía, no solamente desde, desde una eh, denuncia que puede generar mucha rabia, pero también mucha impotencia y un mm, sentido como de inacción, de qué hago ante toda esta catástrofe, ¿no? ¿Qué hago ante toda esta masificación de exterminio, el genocidio, o sea, qué puede hacer mi persona ante eso? O sea, estamos 99% de la población mundial, ¿no? Con una rabia y una impotencia absoluta, ¿no? De ver lo que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? E incluso los mismos estados que siempre estuvieron callados, ¿no? Y ahora que se están manifestando, y a pesar de todo eso, sigue el exterminio y solo una persona, porque dice, ¿no? Que tiene el control del armamento más importante del mundo, dice, pues el exterminio va a continuar, quieranlo o no. O sea, toda esta impotencia como que hace replantear cuáles son los espacios de acción posibles, mm, cuáles son las formas que en la cotidianidad y no desde las grandes narrativas existen para intervenir la realidad, que al final es intervenir la subjetividad. Intervenir la subjetividad es un acto sutil, no es un acto de, no sé, como de los grandes cambios. Es un acto sutil, o sea, de cómo yo relaciono esto con otra cosa, como yo empiezo a percibir esto que no alcanzaba a percibir, el terreno de la percepción es un terreno de la sutileza, ¿no? Y la sutileza también tiene que ver con la capacidad de diversificar el lenguaje, ¿no? Al mm, nombrar, pues uno percibe también, ¿no? Al escuchar, uno, o sea, al nombrar incluso lo que uno escucha, pues entonces eso hace que exista.
Y siento que pues allá efectivamente, o sea, no se requieren ni las grandes tecnologías, ni tampoco el conocimiento súper especializado para hacer que comunidades muy diversas puedan, a partir de dinámicas muy sencillas, ¿no? Como tú bien señalas, generar un afecto, ¿no? Un afecto por un lugar sin que necesariamente se haya nacido ahí, sin que necesariamente tus abuelos crecieron ahí, sin que necesariamente haya esta idea de identidad, ¿no? Que a lo mejor sí está, antes se pensaba mucho así como de luchar por la identidad, ¿no? O sea, o defender una identidad, pero es que somos seres totalmente, o sea, hay una multiplicidad de voces en nosotros, ¿no? No pertenecemos a un solo grupo, o sea, estamos Mm. atravesados por un montón de discursos, de pertenencias y todo, y además estamos cambiando, entonces creo que sí, justo eso impide como seguir reproduciendo la idea de la revolución como a gran escala, ¿no? Ujú. Y sí, ahí yo siento que lo que puede aportar el arte a los movimientos es eso, ¿no? La cuestión de la micropolítica, la cuestión de volver a, digo volver, pero me refiero como a girar otra vez, a retomar el papel de la subjetividad, ¿no? Ujú. Y de la posibilidad de que la gente construya sus narrativas, ¿no? No solo sea un consumidor de los influencers, de cómo se tiene que ver el mundo. Sí, y volver a cierto nomadismo también, porque yo veo que hay mucha Ujú, sedentariedad y parte del estancamiento también se ve a que nos hemos quedado también muy quietos en las grandes ciudades, con un ujú, exceso de tecnología. Yo creo que eso de invitar a lo de las caminatas, acá la práctica, por ejemplo, yo conocí un grupo de caminantes y al caminar con ellos me di cuenta de todas las cosas que se viven en una práctica del caminar. ujú, Todo el conocimiento geográfico, las problemáticas socioambientales, la amistad que se genera en el encuentro de ir como yendo de un lugar y de siendo receptivo como a lo que se van encontrando, como la claro. solidaridad, el compartir, la minga, son cosas que traen ahí. Y es como tú dices, como empezar a ver que en esos cambios pequeños se están dando también grandes transformaciones, como lo que decía este texto hermoso de los 70 que fue tan bonito de lo pequeño es hermoso. Parece Ujú, que yo creo que es exacto, volver otra vez a ver exacto. esas cosas Ujú, pequeñas y ver que la sí, justicia también no solamente es las transformaciones rápidas de las cosas, porque también tenemos, también parece que unos mapas que no son reales a cómo funciona la realidad y a veces queremos los cambios rápidos y por eso en Argentina pusieron a Milei buscando como un héroe que salvara. Entonces, como que también es nuestro error de tener unos mapas desactualizados alrededor del cambio social y cómo funciona el cambio claro, moral en la humanidad, claro, que a claro. veces estamos nosotros replicando y Ujú, empoderando a personas. Pero entonces, qué bonito ver esa idea de justicia que yo leo en tu texto es cuando alguien reconoce a otro ser humano y no humano como infinitamente valioso. Esa idea ujú, solamente me parece ujú, un acto de justicia social, el vivir con ujú, sencillez y con humildad. Eso es justicia, eso es también aportar a los grandes cambios, sino que como que no vemos, porque tampoco sabemos, cierto, también tenemos un pensamiento muy poco dialéctico y muy poco ujú, sistémico, entonces pues, queremos es como las cosas ya y rápido y cambios rápidos. Y ojalá fueran así, pero es que la historia hay cosas que no obedecen a esa capacidad de nosotros controlar qué es lo que va a pasar, sino que hay cosas que están ujú, pasando. Y ujú, ahí cómo responde uno a eso que está pasando, es la pregunta. Y cómo podemos también, a partir de lo que me decía también alguien en una conversación en la Universidad del Futuro, que había un pensador acá afro que hablaba de las suficiencias íntimas y es como el acervo cultural que tienen las comunidades para navegar con lucidez en tiempos de crisis, que cuáles son como esas herramientas que tenemos en nuestras culturas y qué es lo que hay ahí para aprender y yo creo que me gusta ver que hablar de esas prácticas es lo que también se ve necesitado mucho hoy en la educación y para hacer investigación, pero nosotros estamos haciendo como el efecto inverso de todavía con los mismos modelos ujú, setentas, ochentas, noventas, que pues ya no son los mismos y me pareció muy chévere cuando tú también hablaste de como esas crisis epistémicas, porque yo ujú, también las he vivido y creo que la pandemia fue para mí como un corte y un detenerme y empezar a darme cuenta de que era necesario moverme de lugar, cambiar
de lo que estaba haciendo o hacer algo más novedoso, algo más desafiante y más riesgoso, sabiendo que eso que hacemos riesgoso también tiene la posibilidad del fracaso. Es que esto también es como una paradoja y es bonito saber que cuando uno se mete en un campo nuevo también hay la posibilidad de que eso pues pasen cosas, pero también es el juego que me parece bonito como invitar, a pesar de que puede que funcione o no funcione, lo importante es el intentarlo, el tener ese deseo de hacer cosas también que alimenten, lo alimenten a uno y alimenten pues con las comunidades que uno pertenece y que son más directamente, cierto, como esa escala pequeña, me parece que también tú lo hablabas ahorita, esa escala local se vuelve como el espacio realmente objeto de las transformaciones, con quién uno Ujú, comparte, qué hace. ujú, Y bueno, y si eso lo pase por lo que tú estabas diciendo de lo sensorial, es muy, muy, muy interesante porque no se queda solamente en el intercambio de opiniones sino como que va uno más profundo, va un poco a flexibilizar un poco como cosas que en uno, cierto, como que necesitan moverse, cambiarse. Entonces me parece muy chévere esas prácticas, yo las he vivido, tanto las siembran que uno no sabe por qué llega a ellas, pero sí sabe que eso le van cambiando a uno las maneras de ser o de hablar ujú, o de pensar, pero ahí están. Y eso es lo que ujú, va a marcar un poco a veces la diferencia cuando alguna persona de pronto no va a entender un poco el discurso, lo que uno está planteando, es porque el campo de experiencias que tiene esa persona, pues no va a tener ningún asidero y como que no va a poder como compartir algo desde ahí, sino como que se va a sentir ujú, alejado de eso. Entonces, me ujú. parece muy chévere que en educación se creen experiencias, por ejemplo, listo, vamos a hacer un libro, vámonos entonces a caminar a ver y luego vamos a escribir, o como que hagamos como sumergirse en experiencias que sean muy ricas, comida, caminar y que son como las cosas más básicas, en último. Exacto, Pero desde exacto. ahí ya, ahí, Ujú, bueno, ¿y qué puede pasar? Porque pues el efecto contrario, listo, yo hago una convocatoria, recibo artículos, tan, pero con la Universidad del Futuro yo me pensaba, ¿cómo uno va a hacer como ciertas inmersiones en el territorio, ujú, o caminatas, o ir a un río, ujú, o compartir ujú. con las personas y mirar a ver cuál es el tipo de literatura que va a surgir de esos encuentros? Que ahí es donde me parece lo Claro. nuevo, lo viejo sería hacer lo otro. Claro, sí. No, me llama mucho la atención y celebro que estén tratando de salir del espacio de la hoja, que creo que definitivamente es un espacio importante, ¿no? De enunciación, pero luego cómo lo performas, ¿no? O sea, cómo esas ideas finalmente son semillero, no quedan en el número y no quedan solamente en los puntos de la publicación y las acreditaciones, ¿no? Que muchas veces sí desafortunadamente la academia vive, o sea, como que cae en esa misma trampa que yo como que cada vez pienso más que el peor enemigo de la universidad es la propia universidad, ¿no? O sea, todo el sistema de burocratización del conocimiento y las validaciones y las acreditaciones pues generan incluso una constante repetición de lo mismo, ¿no? Poca innovación porque las formas en las que se evalúa y lo que se espera de los escritos y las formas de compartir el conocimiento, pues son sumamente acotadas, ¿no? Y ahí sí toca mucho desde las artes inventar cómo salir de la página y cómo volver y cómo hacer una ida y vuelta siempre, pues creo que en función de compartir más allá de la universidad con las personas que no están ahí adentro, ¿no? Cómo se generan esos diálogos, porque si no, pues nada más es hablarle a los convencidos, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, ¿Qué otras cosas podríamos como compartir acerca de esas narrativas que van surgiendo a través de esas experiencias que tú estás haciendo? Porque tú hablas que son cosas que generan convivialidad, pero también son herramientas perceptuales y formas de escritura. A mí me llama mucho la atención pensándonos otras formas de escribir. ¿Qué podrías Sí. decir tú de esas acciones como formas de escritura y cómo podrían alimentarse dentro de los procesos de formación en artes y en educación, que es el contexto donde la revista también está Claro, como poniendo el ojo? claro, sí, pues muy buena pregunta. No, no diría que tengo como las respuestas, sino que, bueno, pienso que para mí ha sido, regresando al tema de la caminata sí ha sido como un dispositivo muy importante para
empezar a cuestionar también ciertos supuestos que había en los textos sobre lo que yo debía encontrar en la organización de los sonidos en el espacio, ¿no? Este, la caminata, o sea, siento que las experiencias que uno va viviendo, claro que se alimentan de la literatura, de lo que uno lee y lo que uno conversa en los espacios cerrados, pero también esas experiencias terminan retando, o sea, porque hay muchas veces que sobrepasan por mucho lo que uno lee en los textos, ¿no? Incluso pues en los autores clásicos y así. Entonces, ahí creo que hay mucho campo para la reflexión y en ese sentido pienso que la caminata misma pues es una forma de escritura, ¿no? Es una forma de escritura en cuanto a que va también apuntando lo que el cuerpo va considerando relevante en un cierto momento, ¿no? Las pausas, el fraseo de un lugar a otro, los puntos de articulación que la caminata genera en un entorno que a lo mejor no estaban como tan evidenciadas, ¿no? Pero yo veo la caminata como un ejercicio de articulación, ¿no? Y y en ese sentido que permite la reescritura de esos habitares, ¿no? Es decir, pues vas conociendo las dinámicas y a partir de eso también puedes decir, yo quiero habitar este espacio de otra manera a la que el espacio de entrada me está invitando a habitar, ¿no? Por ejemplo, hablando de una de las experiencias del Círculo de Estudios contra el Soundscape, del que también hablo un poco en el texto, eh, hay una de las últimas caminatas que hemos hecho, es una caminata nocturna por un parque que también me parece que menciona ahí en el texto, el Parque Nacional Fuentes Brotantes, que era un espacio que regularmente habitábamos de día, ¿no? Y caminábamos de día. En la noche fue muy interesante porque como toda nuestra relación en ese entorno y también cómo se nos veía como habitantes, o sea, al morar en un parque así en la noche, o sea, como todo lo que sugiere al otro que te está viendo, como que la especulación se potencia muchísimo. Y como que ahí nos percatamos que no era común, por ejemplo, que hubiera un grupo de gente que se pusiera a caminar como en la noche ahí. Entra el tema de lo que es pertinente o no en un espacio, de lo que está permitido, de lo que uno debería hacer. Como que en algún momento romantizamos un poco la experiencia de la noche en ese espacio del bosque, pero luego llegó un policía y nos dijo que tuviéramos, primero como que nos vio con extrañeza, con desconfianza y al mismo tiempo como que podíamos ser sujetos violentados, pero también sujetos violentadores, ¿no? Y en esa como tensión, ¿no? De cómo nos veían, pues como que choca con la idea de, es que uno está en contemplación en la noche, y es un espacio de silencio y recogimiento. O sea, en algún momento hasta nos dimos cuenta que había una persona que estaba muy drogada como abajo eh, de un árbol y nosotros estábamos haciendo una meditación sonora ahí, ni nos habíamos dado cuenta hasta que el policía se acercó y dice, y él viene con ustedes y nosotros así de, wow, ¿qué hace esta persona? Aquí estuvimos no sé cuánto tiempo aquí, que es que escuchando, ¿no? La escucha activa y la percepción y abriendo y ni siquiera nos habíamos dado cuenta de la otra presencia, ¿no? Como que siento que todo eso genera experiencias que reescriben los espacios, que reescriben también lo que para nosotros había significado la noche, para lo que nosotros había significado ese espacio, la caminata, la idea de que, pues como ya habíamos ido varias veces y además íbamos con unos vecinos de ahí, creímos que pues no iba a significar una molestia para otros vecinos, pero pues al final sí como que corrieron la voz de hay un grupo de gente, quién sabe qué haciendo ahí, Mm. pero es muy interesante como ciertas actitudes o ciertas formas de actuar que no son comunes a ese espacio hacen que se reescriba un poco como,
y que esos choques también son muy productivos, o sea, como que están cargados de sentido, te devuelven cosas y también creo que es bueno retar lo que es como un espacio, ¿no? Mm. Como disponer un poco los límites, que es lo que hace básicamente el performance, ¿no? O se supone que hace el performance, como que va, o sea, por supuesto que es apuntar a cierta repetición, ¿no? De actos, de lo convencional y todo, pero también en algún punto generar como una extrañeza en, y una pregunta sobre nuestros roles en los espacios, nuestras convivencias. Todo eso siento que son formas de escritura, ¿no? En un sentido amplio. La milpa, pues igual, ¿no? Es una forma de, de generar ahí un sentido eh, un entretejido, ¿no? Yo pienso que la escritura es un tejido, entonces, en un sentido amplio, ¿no? Mm. Simbólico, material, y uno al sembrar escribe, o sea, es como depositar una información también, porque la semilla es información, ¿no? Información cargada de voluntad, pero también de información genética y todo eso o sea, es una forma de escribir, de marcar también, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que uno desea en un espacio? Sí, no, bueno, Rosana, qué alegría compartir contigo esto y de Ya saber me que la extendí mucho. ¿Ah? Nos extendimos mucho. Nos extendimos mucho, no, pero está bien así como dejar fluir la palabra donde vaya, para donde vaya llevando. Normalmente es de una hora, creo que nos está yendo bien. Yo creo que si quieres hacer Ajá, de pronto algunas reflexiones finales, hay ajá. algunas cosas que me llamaron también mucho la atención pues no escuché la pieza completa, solo el fragmento del extracto que hay como citado. ¿Dónde se puede escuchar más acerca de esto del documental sonoro que tú hiciste? Eh, por el momento en ningún lado, porque llevo ya un muy buen rato queriendo publicar ese material, que salga en una disquera que justamente pues se centre un poco no solo en grabaciones de campo, sino en este tipo como de trabajos documentales. Entonces la verdad es que no he hecho mucho por buscar lugares de Ya. publicación, pero sí quisiera todavía tomarme un tiempo para publicarlo. Entre tanto, pues creo que ese fragmento que está ahí en el texto ya les da una idea más o menos Ujú. de por dónde va. No sé hacia dónde quisieras como ir cerrando. No, yo creo que ya cerraríamos ahí y bueno, también invitarlos porque ahorita en noviembre vamos a hacer el lanzamiento de la revista, creo que es el 5 o 6 de noviembre, si no me equivoco, y bueno, ahí vamos a estar también un poco con algunos también invitados que escribieron en este número. Ahorita estamos pensando nuevos números y sería también muy chévere si más adelante podríamos también entre México y Colombia pensarnos como algunos monográficos en esta revista que es de arte y educación para nuevas curadurías y convocatorias que podamos hacer juntos. Así que te agradezco mucho. Sí, no, encantada. No, encantada de colaborar. También aquí hay mucha comunidad estudiantil muy grande que Mm. yo creo que estaría muy entusiasmada en participar. Bueno, Rosana, muchas gracias entonces. Nos No, veremos al entonces en el contrario. lanzamiento. Gracias a ti. Gracias Bueno. a ti, Andrés.